Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos viendo lo que es la configuración de listas de control de acceso en redes conmutadas. En los anteriores videos, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Ustedes pueden revisar cómo se revisar cómo se ha realizado la configuración de enrutamiento entre VLANs mediante el método de router on stick, es decir, todo el enrutamiento entre todos los segmentos de esta topología de la VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 se lo hace mediante un router, ¿no? Y mediante un único enlace entre el router y el switch. Obviamente en este enlace físico se habilitaron subinterfaces lógicas para cada segmento de red creado. Entonces ustedes pueden revisar los videos anteriores para ver la configuración. También aquí vamos a utilizar lo que es la administración del router mediante el acceso remoto utilizando el protocolo SSH. Entonces, básicamente la primera parte de este video vamos a verificar que haya conectividad entre diferentes VLANs y también que se pueda acceder a la administración del router mediante SSH. Entonces, vamos a empezar haciendo pruebas de conectividad. Primero voy a encender esta máquina PC1. Voy a dar el comando show IP para verificar qué dirección IP se tiene. Obviamente en el video anterior se realizó también la configuración de DHCP, ¿no? Es decir que el router tiene configurado pools para cada VLAN, para VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Entonces la forma de obtener una dirección IP en GNS3 en una virtual PC es con el comando DHCP, porque actualmente está recibiendo una dirección IP de manera estática, ¿no? Pero si yo coloco el comando DHCP, va a empezar a enviar los 4 mensajes del protocolo DHCP, ¿no? Entre un cliente y un servidor: discover, offer, request y el acuse de recibo, ¿no? Entonces en este caso ya estoy verificando que ya he recibido una dirección IP del DHCP pool que viene a ser el router, ¿no? En la interfaz 122.168.10.1. Muy bien, entonces ya tiene una dirección IP. Lo mismo vamos a hacer en los demás equipos. Vengo acá y aplico DHCP en la PC, en esta PC2 que pertenece a la VLAN 20, que es de tecnologías de la información. Igual show IP, y ahora sí recibe una dirección IP mediante un servidor de DHCP que es el router. Vengo acá a la PC3 también y lo mismo, aplico DHCP y va a empezar a enviar los mensajes a un servidor solicitando una dirección IP al servidor de DHCP. Bueno, así de esa manera podemos recibir una dirección IP. Bueno, paso aquí a la PC5, igual DHCP para que reciba una dirección IP. Esto no debería demorar mucho tiempo, entonces prácticamente lleva unos segundos. Aquí también ya recibe la 8. Vengo a esta DHCP. El protocolo está enviando los mensajes al servidor de DHCP solicitando el arrendamiento de una dirección IP. Y finalmente termino con esta última. Perfecto. Ahora sí ya recibo una dirección IP. Entonces ahora solo queda hacer pruebas de conectividad, ¿no? Vengo acá, voy a hacer un ping a la 192.168, primero al gateway. Como ustedes pueden ver, puedo llegar al gateway, es decir, al router, al servidor de DHCP para la VLAN 10. También voy a hacer un ping ahora a otro host que está en el mismo switch pero pertenece a la VLAN 20, por ejemplo la PC2 que pertenece a la VLAN 10 del área de tecnología de la información. Entonces voy a hacerle un ping a la 192.168.20, eso es el segmento 20 y la dirección IP7 si no me equivoco. A ver, voy a doble clic aquí, en este caso recibe la 6, ¿no? Entonces acá tengo que colocar 6. Y aquí los primeros paquetes se ha perdido por el tema de IP, ¿verdad? Muy bien. Ahora voy a hacer un ping a la VLAN 30, que es la 30.6.
ping a la 30, 30.6. Muy bien, perfecto, hay conectividad. Ahora, para que verificar que este enlace troncal esté transportando el tráfico de todas las VLANs, de la VLAN 10, 20 y 30, y haya conectividad entre equipos que se encuentran en diferentes switches, voy a hacer solamente la prueba, por ejemplo, a esta PC, ¿no? Que pertenece a VLAN 20 y que tiene la 20.7. Entonces vengo acá, hago un ping a la 192, 168, 20.7. Como pueden ver, va a haber pérdida de los primeros dos paquetes porque tiene que averiguar la dirección MAC de esa PC, y una vez que averigua mediante el protocolo ARP ya empieza a enviar a ver conectividad, respuesta, ¿no? Cancelar y voy a hacer una vez más y ahora sí hay conectividad, ¿no? Entonces, como se ha podido verificar rápidamente, estos enlaces troncales funcionan, existe enrutamiento, por tanto hay conectividad extremo a extremo, es decir, de la VLAN 10 a la VLAN 20, de la VLAN 10 a la VLAN 30, inclusive otros dispositivos que pertenecen a otro switch, que físicamente puede estar en un piso 2, en un tercer piso, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer en esta práctica es aplicar listas de control de acceso que nos va a permitir añadir seguridad a estas redes conmutadas, a esta topología en la que tenemos tres segmentos de red. Entonces, ¿qué nos va a permitir esas listas de control de acceso? Pues añadir una capa de seguridad en base a políticas de seguridad que nosotras las vamos a definir para controlar el tráfico entre los diferentes segmentos de la red. Muy bien, entonces brevemente vamos a definir qué es una ACL. Una ACL no es más que un conjunto de reglas, ¿no?, que proporcionan un control adicional para que los paquetes que ingresan por una interfaz de entrada ya sean que permitan el tráfico o denieguen ese tráfico, ¿ya? Entonces, en este sentido, las listas de control de acceso se aplican tanto al tráfico de entrada como al tráfico saliente. Entonces, primera aclaración: las listas de control de acceso, que son reglas que filtran el tráfico, ¿no?, de entrada o de salida, se aplican a un equipo de capa 3, ¿no?, a un router. No podemos aplicar a un switch de capa 2. ¿no? En un switch de capa 2 creamos las VLANs, creamos los enlaces troncales, pero no podemos configurar listas de control de acceso. Esa función está reservada para un dispositivo de capa 3. En este caso la vamos a configurar en el router 2, ¿no?, que es la frontera entre internet y mi red interna, ¿no?, y mi intranet, los diferentes segmentos de lo que es la red de área, de lo que es la red interna de esta empresa, de esta institución, de esta topología, ¿no? Muy bien, entonces ahora las listas de control de acceso se pueden clasificar de dos tipos: las extendidas y las estándar. ¿Ya? Las estándar son aquellas que permiten o deniegan los paquetes basados únicamente en la dirección IP de origen, es decir, no analizan otros aspectos como la dirección destino, los protocolos de capa de aplicación o el protocolo en capa de transporte. No se examinan esos encabezados del paquete. Y el otro tipo de clasificación son las ACLs extendidas. Estas permiten o deniegan los paquetes basados en la dirección IPv4 de origen y la dirección IPv4 destino. También analizan el tipo de protocolo, los puertos TCP/UDP, estos en capa 4, y también tanto en origen como en destino y más. Entonces, las ACLs extendidas nos permiten examinar muchos más datos del paquete, ¿no?, los diferentes segmentos de un encabezado, los diferentes datos, tanto origen, destino, tanto protocolos, como en capa 3, como en capa 4. Entonces son mucho más detalladas las ACLs extendidas, y por lo general las ACLs estándar se configuran lo más cercano al destino y las ACLs extendidas se configuran lo más cercanos al origen. Dicho esto, vamos a plantear lo siguiente para esa topología. Vamos a definir
reglas para cada VLAN, es decir, para cada segmento de red, ¿no? Como estamos trabajando con VLANs, esta no es una red plana donde tenemos un solo segmento de red y un solo dominio de broadcast. Tenemos 3 segmentos de red, es decir, 3 dominios de broadcast, que el router maneja esos 3 dominios de broadcast, ¿no? Entonces, para la VLAN 10 vamos a tener las siguientes reglas. Vamos a denegar en primer caso que cualquier host que pertenezca a la VLAN 10, tanto el switch 1 o el switch 2, no puedan hacer ping a su gateway, es decir, por seguridad no puedan hacer ping al gateway, ¿ya? Esa va a ser una regla que nosotros vamos a configurar, ¿no? Por aspectos de seguridad. Es muy importante que no haya respuesta cuando nosotros hagamos un ping al gateway, ¿ya? Este solamente es un ejemplo, ¿no? Pero estamos poniendo esa regla de que los hosts no puedan hacer un ping a su gateway. Eso no significa que no puedan conectarse, es decir, sí van a poder recibir una dirección IP del gateway porque es un servidor de HCP router, y también van a poder acceder al acceso remoto dependiendo del segmento de red, ¿no? Entonces, como otra regla, como segunda regla, vamos a denegar el tráfico que venga de la VLAN 10 como origen hacia la VLAN 20 como destino. ¿Por qué? Porque la VLAN 20 es el área de tecnologías de la información y vamos a asumir que en la VLAN 20 existen servidores, ¿no? Un servidor de base de datos donde existe información sensible. No es conveniente que todos los segmentos de mi red interna puedan acceder a ese servidor de base de datos, sino está exclusivamente reservado, por decir, para el área de tecnologías de la información. Y entonces vamos a crear esa regla para denegar el tráfico de la VLAN 10 hacia los servidores de la VLAN 20. Entonces aquí podemos fácilmente colocar unos servidores. Aquí vamos a venir a dispositivos un ratito. Acá vamos a acá colocar servidores, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Y la tercera regla sería que de la VLAN 10 que pertenece a lo que es recursos humanos, vamos a negar también que los hosts que pertenecen a la VLAN 10 no puedan acceder a lo que es el acceso remoto del principal equipo que da enrutamiento, como es el router, ¿no? Vamos a denegar ese tráfico, ¿ya? Entonces, y todo lo demás va a ser permitido, es decir, que puedan acceder a internet, que puedan acceder a otras redes remotas, eso va a ser permitido, ¿ya? Entonces, esas básicamente van a ser las 4 reglas. Ahora, esas 4 reglas que hemos dicho, las tenemos que llevar a un sintaxis, es decir, a un lenguaje técnico que los routers que sean capaces de entender esas reglas, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar lo que son los comandos de listas de control de acceso. Entonces, estas son las 4 reglas que vamos a crear para la VLAN 10. Todo lo que acabo de explicar, esas políticas de seguridad, se traducen en comandos en estas 4 reglas. DNI es la palabra reservada para denegar tráfico y permit es la palabra técnica utilizada para permitir el tráfico. Como vamos a analizar, el router va a analizar el tráfico, tanto la dirección de origen como la dirección de destino, por tanto vamos a utilizar listas de control extendidas. Recuerden, las estándar solamente analizan el origen, no analizan el destino. En cambio, las extendidas analizan el origen, el destino, también los protocolos de capa 4 y de capa 3. Muy bien, son más detalladas. Entonces, para poder empezar a hacer la configuración, vamos a empezar a venir aquí al router 2. Y ahorita el acceso remoto está habilitado, ¿no? Yo aquí tengo en la máquina virtual de GNS3, en el servidor, ¿no? Tengo instalado un QEMU de un Windows 7, ¿no? Si yo hago doble clic acá y vengo a lo que es el PuTTY,
quitar el zoom. Y apunto al gateway de la VLAN 10, que es el 192.168.10.1, por el puerto 22 y elijo el protocolo SSH, tendría que tener acceso a la administración. Ahí está, me está pidiendo que registre, que me loguee, ¿no? Como el usuario es Cisco y la contraseña ingreso, y ahora ya estoy conectado a la administración del router desde una PC que pertenece a la VLAN 10. Entonces ahí yo puedo ver ya todo lo que está corriendo, por ejemplo, en el router. Show running config, y puedo ver ya la configuración del equipo. Entonces ahorita está permitido acceder al acceso remoto a la administración del router desde cualquier VLAN. No hay ninguna restricción, pero con estas políticas de seguridad, con estas listas de control de acceso, vamos a denegar que cualquier host de la VLAN 10 o de la VLAN 30 tenga permiso al acceso remoto, a la administración remota del router, ¿no? Solamente la VLAN 20 va a tener los permisos para poder acceder mediante SSH, mediante el puerto 22, a la administración del router. Las demás VLANs no van a tener permitido. Luego vamos a hacer que las VLAN 10, ¿no?, tenga conectividad con la VLAN 20, con la VLAN 30, pero no con la VLAN 20. Y entonces esa es la primera parte que vamos a hacer. Ahora vamos a entrar al router nuevamente. Voy a hacer un zoom. Toda configuración específica, ¿no?, del router siempre se la hace en el modo de configuración global, ¿no?, en config-t. Entonces ahora todas esas reglas que nosotros hemos definido la vamos a escribir en una sintaxis, en comandos que el router pueda entender, y estos vendrían a ser las 4 reglas. Hay dos formas de redactar lo que son las listas de control de acceso. Primero, permitir todo lo que deseamos que sea permitido en un segmento de red, y al final denegar todo. O de manera inversa, empezar a denegar todo el tráfico que nosotros queremos, ¿no?, de manera específica, y como última regla permitir todo lo demás, ¿no? Esas son las dos formas de empezar a redactar las reglas, ¿no?, en una lista de control de acceso. En este caso estamos haciendo siempre, en las listas de control de acceso se hace desde lo más específico hacia lo más general. Nunca se hace de lo más general hacia lo más específico, ¿no? Porque cuando el router analiza, se configuran listas de control de acceso y va a analizar los encabezados del paquete que llega por cualquiera de sus interfaces, va a ir buscando coincidencias con cada una de las reglas, y si coincide con la primera regla se sale de esta lista de control de acceso y ya no va a ir comparando con las demás, ¿no? Entonces si nosotros tenemos una regla muy general acá, va a hacer coincidir y se va a salir, ya no va a aplicar estas otras reglas. Por eso siempre se configuran las listas de control de acceso desde lo más específico hacia lo más general. ¿Y a qué me refiero de lo más específico? Cuando yo tengo una dirección IP específica, cuando yo tengo un segmento de red específico, ¿no?, cuando yo tengo segmentos de red específico. En este caso, para denegar el ping desde cualquier usuario de la VLAN 10 hacia el router, voy a utilizar una regla específica. La palabra clave es denegar el protocolo ISMP, el origen desde cualquier host que pertenezca al segmento de red 10, y aquí entra lo que es la máscara de Wildcard. La máscara de Wildcard no es más que lo opuesto a la máscara de subred. Como esos son /24, donde hay 255 se coloca 0 y donde hay 0 se coloca 255. Por eso es una máscara inversa. La Wildcard es una máscara inversa. Y luego la palabra host, cuando tenemos este es el origen, estamos diciendo a cualquier host que pertenezca a la subred de la VLAN 10, ¿no? Y para eso utilizamos la máscara de Wildcard para comparar. Ese es el origen.
con destino hacia lo que es el router. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a denegar el tráfico de ICMP, es decir, no va a permitir que se haga público. Y la segunda regla es denegar el tráfico de la VLAN 10 hacia la VLAN 20, ¿no? Entonces aquí está el origen y aquí está el destino. Y tercera regla, denegar el acceso remoto mediante el SSH a cualquier host que esté conectado en la VLAN 10 y como destino tenga pues obviamente el router por el puerto 22, y lo demás va a ser permitido. Entonces voy a agarrar todo esto y voy a copiar, voy a venir acá y lo voy a pegar. Muy bien, ya estaría configurado las 4 reglas en esta lista de control de acceso extendida con el nombre de VLAN 10-ACL, ¿no? Después de Access List Extended se coloca el nombre de la VLAN. Aquí ustedes pueden utilizar cualquier nombre, pero yo voy a hacer referencia siempre con el segmento de red VLAN 10-ACL. Para guardar esos datos DWR, es decir, para que se copien y se guarden esas configuraciones en la memoria no volátil, se aplica ese comando DWR. Muy bien, ahora me salgo y no es suficiente con crear la lista de control de acceso con sus diferentes reglas. Esa lista de control de acceso se tiene que aplicar a una interfaz, ya sea en el sentido entrante o en el sentido saliente, ¿no? Entonces, en este caso, como son listas de control de acceso extendidas, la teoría nos dice que se configuran lo más cercano al origen. Entonces, como estamos hablando de reglas para la VLAN 10, lo más cercano al origen es esta interfaz que conecta el router con el switch. Y aquí hemos creado subinterfaces. Entonces, la interfaz que está asignada a la VLAN 10 es pues la fase Ethernet 0/0.10. Entonces, en esa subinterfaz yo tengo que aplicar esta lista de control de acceso de la VLAN 10 ACL. Muy bien, entonces ahora voy a copiar estos comandos. Ahora, es más fácil configurar un router cuando nosotros tenemos un bloc de notas, ¿no? Es todo copiar y pegar, pero siempre tiene que haber un espacio cuando pasas de un modo a otro submodo de trabajo, ¿no? Siempre vamos a copiar los comandos en el modo de configuración global. Yo nunca puedo copiar este comando en el modo privilegiado porque me va a aparecer el error. Siempre tengo que estar en el modo de configuración global, es decir, en el config T. Entonces aquí ya estoy en config T, configure terminal, pego y me acepta, ¿no? Tranquilamente me acepta los comandos, no me marca ningún error, le doy enter. Muy bien, guardo los cambios con WR, ahora me salgo con control C y el comando para verificar que se ha creado esa lista de control de acceso es el comando show IP access list, y ahora sí me aparece una lista de control de acceso con el nombre de VLAN 10 ACL que tiene 4 reglas, ¿no? 4 reglas, y cada regla tiene un identificador. La primera regla tiene el identificador 10, la segunda regla la 20, la tercera la 30 y la cuarta la 40. Muy bien, ¿cómo verifico que esas listas de control de acceso se estén aplicando? Con el comando simplemente show running config, busco la subinterfaz y aquí busco, ¿no? En la 010 se está aplicando la lista de control de acceso de la VLAN 10 con el comando IP access group VLAN 10 ACL en el sentido de entrada. Muy importante. Si fuera una VLAN estándar, esto tendría que ser de salida, out, ¿no? Lo más cercano al destino. Entonces estoy analizando en el sentido de entrada, no en el sentido de salida, sino en el sentido de entrada. El tráfico lo estamos analizando en el sentido de entrada, porque es una VLAN extendida, se analiza lo más cercano al destino. Si fuera una estándar, por ejemplo, sería en esta interfaz, en el loopback 0, porque está lo más cercano al destino, y el sentido sería ya no de entrada, sino de salida.
Muy bien. Entonces la forma de... Voy a hacer una pausa, chicos, acá. Y vamos a continuar después. Muy bien, chicos, para verificar que esta lista de control de acceso, estas reglas que hemos creado en esta lista de control de acceso para la VLAN 10 realmente se apliquen, lo que debemos hacer es que cuando nosotros le demos show IP access list, ¿no?, con este comando, show IP access list, ¿no?, acá en la parte derecha nos tiene que aparecer coincidencias, ¿no? Como ejemplo acá ya está empezando a aparecer coincidencias, ¿no? Mira, ya está denegando 14 coincidencias con la regla, con la tercera regla de esta lista de control de acceso exclusivamente para la VLAN 10. Estas reglas no se aplican para la VLAN 20 ni para la VLAN 30. Tengo que crear otras listas de control de acceso que son conjunto de reglas que el router aplica en una determinada interfaz. Acabamos de hacer solamente para la VLAN 10. Entonces vamos a verificar si realmente ahora la PC1 no puede hacer ping a su gateway. Entonces voy a hacer un ping, intentar hacer un ping a la 10.1 y miren, me aparece este mensaje, ¿no? Administrativamente está prohibido esta comunicación, nos dice el mensaje. Es decir, el router está denegando esas solicitudes de la PC1 de llegar al gateway, es decir, a la interfaz fase tener 0.0.10, porque yo he creado una regla para denegar ese tráfico que tenga como origen la VLAN 10, cualquier dirección del segmento de red de la VLAN 10, como destino, que tenga como destino la dirección IP de la interfaz subinterfaz fase Ethernet 0/0.10. Como pueden ver, ya está aplicando. Entonces, si yo vengo aquí al router y nuevamente hago un show IP access list, ahora sí va a entrar coincidencias en la primera regla, ¿no?, porque está denegando el tráfico ICMP, es decir, no está permitiendo que se haga ping desde cualquier host de la VLAN 10 hacia el router, hacia la subinterfaz del router que está destinada para la VLAN 10. Ahora, la segunda regla es denegar el tráfico de cualquier PC de la VLAN 10 hacia la VLAN 20. No hay coincidencias. Ahora voy a intentar hacer un ping. Anteriormente podíamos hacer un ping a la 20.7, pero ahora ya no puedo hacer un ping porque se está aplicando esa regla. Se está aplicando efectivamente esa regla. Y yo vengo acá y nuevamente coloco el comando show IP access list y ahora sí hay coincidencias en la segunda regla, ¿no? Entonces estoy denegando el tráfico de la VLAN 10 hacia la VLAN 20, pero cualquier tipo de tráfico. Ustedes recordarán SSH, DHCP, HTTP utilizan en capa 3 el protocolo IP. Por tanto, cualquier tipo de tráfico de cualquier aplicación de la VLAN 10 con destino a la VLAN 20 va a ser bloqueado, ¿no? Y finalmente, la tercera regla es denegar el acceso remoto por el puerto 22 hacia el router. Entonces, ¿cómo puedo verificar eso? Lo hago de esta manera. Nuevamente vengo aquí a mi Windows 7. Un ratito lo voy a disminuir. Voy a abrir lo que es el PuTTY. Ahora sí voy a colocar la dirección IP 192.168.10.1 porque esa es la puerta de enlace y por esa dirección IP yo puedo llegar hacia el router, ¿sí? Pero ahora ya no estoy utilizando el protocolo, no estoy denegando el tráfico ICMP, sino ahora estoy denegando el tráfico del protocolo SSH. Es decir, SSH utiliza en capa 4 el protocolo TCP y voy a denegar por el puerto 22. Entonces aquí
elijo SSH, puerto 22 por defecto, y voy a intentar una conexión. Y como pueden ver, me está denegando ahora el tráfico SSH desde cualquier host de la VLAN 10 como origen hacia la dirección IP específica, la 192.168.10.1. No está permitiendo el tráfico SSH. Al inicio de este video yo les demostré que podía conectarme mediante SSH a la administración remota, pero ahora lo bloquea, no permite ese tráfico, porque el router está analizando el paquete y dice, este en capa de aplicación es SSH, utiliza TCP en capa 4 y el destino es el puerto 22. Tengo esa regla que coincide que me dice que deniegue ese tráfico. Entonces, si vengo una vez más aquí al router y le hago un show IP access list, ahora sí hay más coincidencias en la regla 3, en la tercera regla. Y para terminar, en la regla 4 me dice permitir IP de cualquier origen a cualquier destino, ¿no? Entonces lo demás está permitido. Entonces yo hago un ping a internet a la 8.8, tendría que estar permitido. Bueno, esto es en router, ¿no? Voy a hacerlo desde la PC1. Ping ahora hacia el servidor de Google. De cualquier origen a cualquier destino tiene que estar permitido, y como pueden ver hay respuesta. Entonces esta PC está saliendo por el router hacia internet, es decir, a una red externa. Entonces de esa manera, chicos, se ha aplicado exitosamente las listas de control de acceso. ¿Ya? Si les ha sido útil este video, denle like y suscríbanse. En el siguiente video voy a estar haciendo lo que es la configuración en las VLAN 20 y en la VLAN 30. Bueno, eso es todo, amigos. Hasta luego.